En los últimos días hemos estado hablando, quizás en nuestro círculo más cercano, de una serie en Netflix que se llama Adolescencia, que ha roto, digamos, el esquema, los paradigmas de cómo los adultos tratan a sus hijos en diferentes circunstancias de la vida. Para no spoilear, estamos ya en nuestro 8º capítulo, Mar. Sí, bueno, pierdo la cuenta ya de cuántos episodios vamos. Creo que es el 8º episodio de Tóxicos Anónimos. Gracias por seguir cada episodio. Y bueno, esta vez queríamos usar de referencia esta serie, Adolescencia, porque creo que nos deja reflexiones importantes. Y probablemente muchos términos o lenguaje, cosas que pueden estar pasando que de repente ni éramos conscientes y que de repente a partir de eso podemos ver y reflexionar sobre el comportamiento de los chicos en redes sociales, en entornos digitales y sobre también lo que está pasando con la sociedad en estos tiempos, ¿no? Entonces creo que siempre es importante reflexionar sobre todos estos temas y bueno, como siempre un invitado para que nos ayude a reflexionar sobre estos temas. Esta vez estamos con Javier Echevarría. Gracias, Javier. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Y gracias además por hablar de este tema a partir de una serie, porque en estos tiempos casi todo uno habla a partir de la realidad que nos golpea, pero eso siempre es más duro. Pero cuando uno habla de la ficción, te permite desmenuzar más, ¿no? Y eso es lo que me gusta. Y claro, de hecho, esta serie está situada pues, en Inglaterra, en el tiempo actual, tiene muchas cosas para desmenuzar, como dices, pero lo primero que de repente quisiéramos que nos ayudes a pensar y a reflexionar es este término, incels, que es para algunos debe ser nuevo, no es tan nuevo en realidad, tiene bastante tiempo ya en internet o en plataformas y tal. ¿Qué es un incel? Y de repente, si es que son peligrosos, son tan peligrosos como los podemos ver que pueden matar a alguien por Claro. el simple hecho de no sentirse queridos y cosas así. Mira, es loco en la serie que pongan ese término en alguien tan pequeño, ¿no? Porque el chico tiene 13 años. Claro. Porque un incel es un célibe obligado. Un célibe obligado. Es decir, alguien a quien las mujeres no le hace caso, rechazado, es decir, el hombre rechazado que no le hace caso, que ninguna chica le da bola, que no tiene vida sexual porque a nadie le interesa, ha existido toda la vida. La gran diferencia es que ahora se han organizado. Se han organizado un movimiento y hay hasta activismo y hay una serie de redes y en otros países hay una cosa muy fuerte de odio y resentimiento a esta mujer que ven hacia arriba y que esa mujer en su percepción los mira con desprecio hacia abajo, entonces sienten como si tuvieran como si hubiera una gran injusticia, ¿no? Como oprimidos. Inferiores y oprimidos. Entonces, es loco porque ahora en estos tiempos, estamos en los tiempos donde todo el mundo se siente oprimido por alguien, ¿no? Y dentro de este pensamiento, fíjense, ahora que tanto se habla de lo patriarcado, ¿no? Lo patriarcal, que es como, ¿no? Como que los hombres oprimen. Bueno, hay un grupo enorme de hombres, ¿no? Que ven la realidad siendo ellos los oprimidos por esta frustración en su vida sexual. Eso es lo que ocurre. Ahora, un chico de 13 años es lo que choca en la serie, porque es lo que, bueno, ahí vamos a analizarlo más, pero cuando la psicóloga pues habla, dice, pero ¿qué vida sexual tendría que tener un chico de 13 años para que se sienta pues un incel, ¿no? Un célibe obligado, ¿no? O sea, pues es fuerte. Y no solamente se menciona ese término, también está el 80-20 y la manósfera. ¿Cuáles son las diferencias o si se asemejan esos tres términos entre sí? Mira, yo lo que pienso en términos de esto del 80-20, que justamente tiene que ver con, o sea, lo ponen como una ley, ¿no? Lo ponen como una ley de cuánta probabilidad tiene un hombre en poder tener éxito, ¿no? Entonces, poder tener éxito. Entonces, lo interesante, y hay muchas personas también que lo ven, que
si lo quieres ver en términos porque a la gente le encanta, como tuvieron en estos tiempos, ver quién es el opresor y quién es el oprimido. Yo no creo mucho en eso. Yo creo que la sociedad es mucho más compleja, pero es una mirada desde la polarización. Pero si tú ves una pirámide y claro, ves algunos hombres con poder, con una serie de características, tú puedes decir, los hombres están arriba, las mujeres están abajo. Pero dentro de esta mirada del 80-20, no es así, es más un sándwich, ¿no? Es lo que ellos postulan, es decir, efectivamente hay unos hombres que están arriba que tienen todo el poder, después las mujeres y en la base de la pirámide la mayoría de los hombres, porque los poquitos que están arriba son poquitos y han cumplido una serie de condiciones para tener ese poder y una de ellas es haber tenido éxito con las mujeres. Por tanto, las mujeres de alguna manera es como que le da la bisagra a quién está arriba y quién está abajo. Entonces, todos los otros hombres que están abajo que son rechazados por feos, por pobres, porque es más difícil para un hombre pobre, muy pobre, conseguir pareja que para una mujer pobre. Una mujer pobre es más fácil, porque no hay ese criterio. Entonces, todo eso que lo pongo sobre la mesa es lo que este discurso plantea, ¿no? Mi mirada, como vuelvo a repetir, es mucho más compleja que esto que estoy diciendo, pero dentro de una mirada polarizada es esto lo que plantean y es lo que de alguna manera, pues, la serie toca, ¿no? Y es curioso que igual dentro de esa forma como ellos ven esto, del 80-20, que básicamente es el 80% de las mujeres, pretenden estar solamente con el 20% Esos 20 es de, la de hombres cúspide de la pirámide. que están arriba, ¿no? El 80% de los hombres están abajo. Claro. Y lo curioso es que en esta mirada de sentirse oprimidos, ellos no atacan a los hombres que están arriba, sino el ataque es a las mujeres. De hecho, no hay en ninguno de estas comunidades o entornos ataques hacia los otros hombres. Es, al contrario, consideran que quien es dueño de la puerta es la mujer. Piénsalo en el colegio, que además la serie está adaptada en el colegio. ¿Qué hombres tienen éxito? ¿Qué hombres son populares? O sea, ¿hay la posibilidad de un hombre popular en el colegio que no tenga éxito con las chicas? O sea, que sea el superdeportista, el bacán, el que no trata mal a todo el mundo, pero que las mujeres lo desprecian. No hay esa posibilidad. O sea, está acompañado. Está acompañado. Entonces, por eso es que sienten que además que es el factor que menos pueden manejar. Estoy hablando de nuevo desde esa lógica, porque digamos, si tú eres débil, no sabes pelear, ¿no? Que son características propias, ¿no? A veces una mentalidad bien, viril, ¿no? Esta cosa tan absurda y sobre todo en el colegio es bastante grande, ¿no? No sabes pelear. Entonces, claro, puedes aprender a pelear, puedes aprender a manejar, puedes aprender a tener más habilidades sociales, puedes aprender, pero para tener éxito con las mujeres, depende también de la mujer, ya no está solamente en tus manos. Claro. Y si no cumples con esas características esperables, entonces eres marginado, pues, eres tratado. Entonces es sorprendente. No sé si a usted le sorprendió en esta serie cuando este chico dice, es que yo ya sé que soy feo. Y claro, pero tú ves en la serie y el chico no es feo. Ahora, a mí me queda la pregunta si para los estándares de Inglaterra este chico es feo, porque aquí en el Perú ese chico tendría mucho éxito, ¿no? O que es justamente, lo ponen a propósito, ¿no? Yo creo que es más eso, que como el chico puede estar absolutamente convencido de su fealdad, aunque no lo es, porque en su contexto lo han hecho sentir feo. Porque la fealdad y la belleza no tiene que ver mucho con rasgos físicos, sino más con actitudes. Hay actitudes que hacen que una persona se vea más atractiva que no, sobre todo en la adolescencia. Sobre todo en la adolescencia. ¿Y no será que también, analizando la serie, este chico tuvo este desenlace fatal para su vida, también por presión de grupo, porque quizás esto de las redes sociales y colocar esos emoticones donde todo el mundo le da like a un comentario en apoyo, lo sobreabrumó? Mira,
A ver, la serie marca una cosa fundamental, que es lo que estábamos hablando antes de empezar, que es un concepto que yo siento que no está muy instalado en la conciencia colectiva en estos tiempos, que es la co-creación, que todo en la vida está co-creado. No hay un culpable, ¿no? Por eso digo en esa estructura de quién oprime, quién es el opresor. No, es una cantidad de factores, la realidad es mucho más compleja. Entonces, en estos tiempos, dentro de esa complejidad, las responsabilidades están divididas de muchas maneras. Evidentemente, el chico, por más que sea un menor de edad, también tiene una responsabilidad por cómo procesó las cosas. Por un lado está el medio virtual, porque ahora en estos tiempos, un chico encerrado en su cuarto está en una situación peligrosa. O sea, antes es, cuido a mi hijo que no salga a la calle, que el peligro esté en la calle. Ahora el peligro está en la pantalla. Y ahí está moldeando su mente. Entonces, eso tiene un factor fundamental. El colegio, evidentemente, también tiene otra responsabilidad. No solamente los adultos, sino también los chicos que están ahí. Y los padres también. Entonces, lo interesante de la serie es que en cada capítulo ven cada contexto para ir viendo cómo todos han participado en la co-creación de esta tragedia. Entonces, hablando del mundo online, por supuesto, el adolescente es la etapa donde menos puedes ser tú. A veces los adultos no nos damos cuenta de lo difícil que es esta etapa. En ninguna otra etapa de tu vida vas a estar tan presionado para ser de una manera. El adolescente no es un ser libre. No es que dice, bueno, yo me expreso como soy. No. Hay unos estándares muy estrictos sobre qué cosa es aceptado y qué cosa es rechazado. Y las posibilidades del rechazo en términos emocionales son muy grandes. Por tanto, el adolescente casi se ve obligado a construir un personaje para poder adaptarse en una etapa en donde está buscando su identidad. Y validación. Claro, entonces la identidad termina siendo una máscara que lo aleja de su esencia muchas veces. Por eso que es una etapa tan difícil. Ahora, esto ha existido siempre. La presión de grupo en la adolescencia ha existido siempre. Sin embargo, ahora en un mundo online es mucho más bravo porque ya es 24/7. Antes, inclusive el bullying, porque este chico también, ¿no? Claro. Sufría un poco de bullying de parte justamente de las mujeres y de la gente, pues que era más popular en el colegio, ¿no? Porque antes, bueno, en el colegio podías pasarla pésimo. Pero ibas a tu casa y se acabó. Exacto, había una hora de salida. Ahora no hay hora de salida. Ahora en las redes, con el ciberbullying es todo el tiempo. ¿Y cómo canalizas encima la rabia y la frustración que te genera cuando lo que los seres humanos necesitamos es experimentar con la naturaleza? Y como hacíamos, salir a la calle, agarrar, embarrarse. O sea, si solamente es un mundo virtual, sin experiencia directa de tu cuerpo, vinculándote con el mundo, ¿no? En el colegio también, con todo este tipo de represiones que hay, ¿no? Por las presiones de grupo, ¿cómo sacas la rabia? ¿Cuál es el canal? Entonces, eso se va acumulando y una rabia acumulada puede terminar muchas veces en un delito. Y hay una reflexión importante que también nos deja la serie, que es el papel o el rol de los padres. ¿Sí? Y de hecho puede pasarle a muchos padres que se sienten distantes de lo que sus hijos están haciendo en redes sociales porque no lo entienden, y a veces puede haber esa distancia, puede generar cierto hasta desidia, digamos, decir, pero está ahí, ¿no? ¿Qué malo puede pasar? ¿No? ¿Cuándo? Claro, está ahí, no se ve tan peligroso como Claro. podemos pensar a veces. Pero como padres, bueno, yo no soy papá, pero bueno, tengo algunos amigos que ya tienen hijos adolescentes y están en ese proceso como padres. ¿Qué toca hacer para no invadir, para que ellos no se sientan invadidos? Porque al final, si ellos se sienten invadidos, se van a otro lado o simplemente genera más distancia, ¿no? Mira, ese es un punto central porque se necesita presencia de los padres. Y no siempre el problema es que el padre o la madre no sabe qué hacer. Es que el papá y la mamá tienen muchas cosas, están muy ocupados. O sea, están en sus propias cosas. O sea, probablemente el papá y la mamá también en la casa, cuando llegan, a la hora que llegan, están en las redes sociales,
siendo moldeados, ¿no? Por este mundo, ¿no? Y perdiendo también tu identidad. Es decir, porque si el papá y la mamá están muy interesados, van a encontrar el camino. Puede haber muchas salidas. No fácil, pero muchas salidas para que el papá y la mamá tengan presencia. Hay una conversación en la serie que me parece buenísima, brillante, porque claro, todos quieren culpar a los papás, ¿no? Y el papá dice, pero ¿nosotros qué hemos hecho? O sea, es más, a mí papá me pegó, dice el personaje, y yo he hecho de todo para no pegarle a mi hijo. O sea, nunca le pegué como a mí he sido golpeado. Y pasa esto, ¿de qué hemos hecho? Y como la conversación de la mamá es una escena tan conmovedora, decir, o sea, tenemos una responsabilidad en la crianza. Claro, no podemos sentirnos totalmente responsables como que somos los culpables de todo lo que hizo nuestro hijo, pero sí hemos tenido una responsabilidad, no hemos sabido hacer, no hemos estado tan presentes, ¿no? O sea, tenemos que asumir una responsabilidad, pero no toda, ese punto medio, porque de nuevo es una co-creación, porque si tú lo asumes toda, es casi como que el delito lo cometieron los papás. Y no es así, es asumir la responsabilidad dentro de este complejo entramado de responsabilidades que tenemos todos. Ese chico hizo lo que hizo porque todos en este mundo somos un poquito responsables de lo que estamos haciendo con el mundo, sin quitarle la responsabilidad al chico, que es quien cometió el delito, ¿no? Y, por ejemplo, en la serie se ve a Jamie, que es muy, muy cercano a su papá, lo defiende, es más cuando la psicoanalista habla de su papá como es su papá cuando se enoja, y desde el inicio Jamie trata de decirle, por favor, créeme, es muy importante para mí que me creas. Claro. Y al final, cuando cambia de versión, incluso llama a su papá a decirle, estoy pensando cambiar de versión. Entonces, si había esa conexión con el padre, si había esa relación de cercanía, ¿por qué un adolescente de esas características y aparentemente en una familia normal no le contó a sus papás que sufrían de bullying? Pero, ¿Por qué un adolescente podría omitir un detalle así? bueno, no es un detalle, lo que pasa es que verbalizar es, si tú te sientes humillado, la vergüenza es una emoción muy particular que te hace ocultar las cosas. Hay que diferenciar vergüenza de culpa. A veces la gente lo ve como similares, pero es diferente. La culpa es una emoción que tienes con respecto a ti mismo. La culpa sana, porque nosotros vivimos culpando a los demás, eso no es tan sano. Pero que tú te des cuenta, de acuerdo a tus valores, que has hecho algo conscientemente, porque si no hay conciencia, no tiene sentido la culpa. Hay responsabilidad. Pero la culpa es cuando tú conscientemente haces algo que va en contra de de tus valores, de lo que tú quieres, ¿no? De repente mucha gente dirá, bueno, qué bien, entonces no siento culpa. No, los seres humanos tenemos un lado oscuro y a veces en las relaciones de pareja o lo que fuera, sabemos qué botón apretar para que la otra persona se moleste y lo apretamos. Entonces ahí sentir culpa es saludable, porque si no, somos psicópatas que no sentimos culpa nunca. La vergüenza tiene que ver con la mirada del otro. O sea, ya, la culpa es con tu mirada, la vergüenza con la mirada del otro. Cuando te sientes humillado y avergonzado, entonces hablar de eso hace que tu vergüenza aumente. Por eso es que es bien difícil que tomen la iniciativa. Pero los papás que están presentes, un hijo, una hija, nunca van a cometer ningún acto, bueno, en la serie es una cosa más extrema, pero digamos, cualquier acto, digamos, medianamente grave, sin primero tener señales de comportamientos menos graves. Si los papás están presentes, van a percibir siempre pequeños cambios, pequeñas cosas que están ocurriendo, pequeñas actitudes. Y el gran problema es minimizar y decir, bueno, está en la edad, sí, ya ok, puede ser, pero un adolescente normal, digamos, saludable, es buscado por sus amigos. Tú como papá y como mamá tienes que estar en el problema de decir, yo, caramba, ¿qué horas vienes? Si tu hijo está en el problema de qué hora vienes, buena noticia.
tiene vínculos sociales, pero si tu hijo nadie lo llama, si tu hijo no sale a ningún lado, si tu hijo está todo el día en el cuarto, entonces, bueno, él es así, preocúpate, eso no es saludable. Un adolescente necesita redes sociales de contención. Su punto de referencia ya no son los padres, son los chicos. Entonces, los papás han dejado de lado un montón de señales por minimizar. Por decir, además lo ves el chico pues tan tierno que te es hasta difícil pensar que él ha hecho lo que ha hecho, ¿no? Entonces los papás también lo veían así, pues como inofensivo. Bueno, pues tiene esa edad, está en la computadora, no sale. No hay que minimizar ese tipo de cosas. Y de hecho, ahora que lo estamos conversando, acabo de pensar en el policía y su hijo, ¿no? Que también hay una relación en el que, de hecho, casi ni la ves, pero también es como la distancia que tienen y el rol de él en todas las cosas que tiene que hacer, porque además está investigando un crimen, pero tiene que estar atento a cómo está su hijo, y su hijo como que además se da a su hijo el tiempo de ir y explicarle. Esa relación también comunica Sí, mucho, y ¿no? tú te das cuenta que en esta serie, y me parece muy inteligente eso, que tanto el policía, que es el que está averiguando el caso, que tiene un hijo en el colegio de este chico que cometió el delito, y el papá del chico, son el estereotipo de los hombres así musculosos, ¿no? Bien viriles, que han sido exitosos en el colegio, es decir, que no han pasado por lo que pasa sus hijos. Y ocurre muchas veces, y en la serie lo pone, ¿no? El chico popular, un poco bully del colegio, tiene de pronto un hijo débil, frágil, bulleado. Y en la serie lo ponen. Y eso es deliberado y me parece interesante porque efectivamente en estos tiempos los jóvenes son mucho más frágiles, los hombres, ¿ah? O sea, yo que digamos, trabajo en mis talleres de orientación vocacional, tú ves a la chica que viene insegura de sí misma, todo cuidado, con la justa habla, una vocecita, o sea, ya ese pata seguro que tiene, compadre, eso cada vez es menos frecuente. Es un hombre, muy frágil, ¿no? Entonces, en la serie ponen eso, estos dos chicos, de estos dos padres grandes, seguros, frágiles, rechazados, ¿no? Y que los papás no saben cómo vincularse, ¿Cómo conectar? cómo conectar, porque son chicos vulnerables con padres invulnerables. No, sí, súper fuertes y súper. Entonces, eso es muy interesante también de la serie, porque también tiene que ver con este cuestionamiento de la masculinidad, ¿no? Y cómo este chico que está muy lejos de ser esta imagen, ¿no? De hombre viril, que su papá lo es. Y fíjate la conversación que hay del policía con el otro chico, el amiguito de Jamie, que le dice, pero tú has sido popular, tú no sabes lo que es vivir esto, ¿no? ¿Y cómo sabes? Porque te veo, se ve que tú no sabes, ¿no? Entonces, el hombre está viendo todo el tiempo eso, los chicos están viendo en qué escala de la categoría de la pirámide se ubican. Entonces eso es muy tremendo, ¿no? ¿Y qué hacer si tenemos adolescentes en casa con ciertas características que se encierran a unas horas en su cuarto? ¿Cómo conectar con ellos? ¿Cómo abordar el tema de cómo estás, qué tal te fue en el colegio? Porque a veces algunos adolescentes, ay mamá, ya empiezas. O ya, que no sé qué, ya, no, sí, me fue bien, ya, mira, ya hice esto. Sí. Entonces, ¿cómo logras conectar con tu hijo adolescente para poder saber cómo está realmente? Bien, lo primero y fundamental, aunque parezca obvio, es míralos. Míralos. Los papás no ven a sus hijos. Míralos. Segundo, el hijo adolescente te va a decir, no es para ti, soy, vete, déjame en paz. Hay un susurro debajo de eso, que es no me hagas caso. Tú estate presente ahí. Yo te voy a seguir diciendo eso. O sea, el adolescente en verdad no quiere eso, necesita decirlo. Pero si el papá y la mamá le hacen caso, bueno, no quieren saber de mí, bueno, pues te dejo ser, hago mi vida, se van a sentir abandonados. No.
déjame chotearte, pues no te vayas, ¿ah? Pero te voy a seguir choteando. No te la voy a hacer fácil. Y si tú estás ahí, se va a abrir la puerta en un momento y va a necesitarte y estás ahí. Tercero, hay oportunidades de conversación, porque una cosa es hablar de su vida, que es muy amenazante para ellos, hablar porque se están juzgando a veces de forma muy severa, y los papás lamentablemente también los ven con ese ojo de juicio, y el juicio aleja, como la serie, como programa de televisión, como este programa, que se puede ver y ponerlo sobre la mesa. Conversar de eso. ¿A ti qué te parece? ¿Tú qué cosa pensarías? Y si tu hijo de pronto, o tu hija, en un momento dado, menciona algo que tú dices, este pensamiento no te lo había escuchado. Una conversación, porque claro, tiene que haber sobremesa. Tiene que haber lo que antes no había, ¿no? Tiene que haber reglas claras en la casa, no negociables, como por ejemplo, se almuerza en familia, sin celular, y cuando se acaba, no nos paramos, conversamos un poco. Pero eso significa que los papás también puedan poner tema de conversación. Y el tema de conversación no es, a ver, cuéntame, hijo, ¿qué tal? A veces puede ser, quiero contarles algo, he tenido este problema en el trabajo y me han tratado así. Y me he sentido mal. ¿Qué piensan ustedes? Entonces tú traes también tu propia problemática como ser humano, no como el papá y la mamá que aparentemente no están todos perfectos, están todos perfectos y se estaban ocupando solamente de los problemas que el hijo tiene. No, abres tú tu corazón, vas a ayudar a que tu hijo abra el suyo. Y si tú en ese momento que estás conversando sale un comentario raro, o sea, como un pensamiento, como por ejemplo estamos hablando, ¿no? Bueno, pero en realidad las mujeres, son así o son asá. Y mira, en vez de juzgar, ay, hijo, ¿cómo puedes decir eso? Pero, y dime, tú eso, ¿dónde, o sea, con quién conversa de esto? ¿Lo has escuchado en en un lado? Qué interesante, cuéntame más, ¿por qué piensas así? ¿No? Y te aseguro que detrás de ese pensamiento hay algún influencer, alguna película, algo, hay muchos, podcasts de ese tipo, ¿no? Que incentivan ese odio muchas veces a la mujer, lo menciona en la serie, pata Andrew Tate, ¿no? Que además ha sido acusado de muchas cosas y que tiene un discurso muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, claro, si tú de pronto ves, no, y averiguas a quiénes sigue, bueno, síguelos tú también, como papá y como mamá. Es bueno que conozcas qué es lo que está consumiendo tu hijo. Y sobre esa base no venir a decir, ya he visto el podcast, no, te prohíbo, no. Sino, trabájalo con argumentos. Oye, estuve viendo esto, qué interesante, han mencionado esto, ¿tú crees en ello? Entonces lo comienzas a conversar, para también tú entrar a moldear un poco su conciencia, ¿no? Qué interesante lo que nos dices. Javier, me gustaría que antes de terminar el podcast, hablemos un poco de los chicos que ya no están en esa edad de adolescentes, sino que ya de repente están en sus primeros años de adultos y que igual se están aprendiendo a ser adultos y que justamente consumen este tipo de contenidos que también hay en español y que también ya se están masificando y que también de alguna manera pues les lava el cerebro. Sí. Entonces, la palabra clave siempre con Mayra que conversamos sobre estas cosas es pues la autoestima, ¿no? Es como en base a tu autoestima, cómo te agarra este contenido cuando te lo encuentras en TikTok, en Instagram, donde sea. Estos chicos a veces pues encuentran un refugio en estos espacios, que no lo tienen en otro lado. Y a partir de eso ya se generan ideas súper radicales y que pueden terminar en mucho conflicto familiar. De hecho, hay gente que vende cursos y en los cursos les pide que se alejen de su familia, que lo mejor es que su familia no lo va a entender, que el éxito está por otro lado, en fin, innumerable cantidad de cosas que están en internet. ¿Cómo podemos abordar a un chico que ya no es un adolescente, sino que ya está, como te digo, en sus primeros 20s y que de alguna manera pues los tenemos cerca y vemos que están por estos caminos? Claro, mira, en principio, como lo mencionamos al inicio, en realidad los que más están moldeando este espíritu de la época y esto que estamos mencionando de los incels no necesariamente son
estos chicos tan chiquitos, son un poquito más grandes, más adultos, pero la serie pone ahí el dedo en la llaga porque dice, cuidado, esto también está pasando con púberes, ¿no? Y con adolescentes, ¿no? O sea, pero la mayoría, como dices tú, son un poco más adultos, donde es más difícil el manejo. Pero si tú estableces espacios de conversación, son interesantes, pero tú no combates la radicalidad con radicalidad. Es decir, si tú escuchas los podcasts, todo es, vuelvo a repetir, una co-creación. No es que el mismo Andrew Tate es el loco que se inventó un discurso y está yendo por el mundo como el símbolo del mal, creando, ¿no? Adeptos. No. Él es también producto de una época, producto de toda una conversación que todo está muy radicalizado. Entonces, tú como papá y como mamá, justamente lo que tienes que hacer es ayudar a establecer puentes. Y dentro de cualquier tipo de video, de podcast, tú puedes encontrar algunas ideas que pueden ser interesantes, otras que pueden ser cuestionables, otras que de pronto son muy frágiles. Entonces, el asunto es poder ayudar a pensar, no decirle, sobre todo a una persona adulta, esta persona es el mal. Y lo que está viendo es una cosa espantosa, tremenda, y tú no te das cuenta. Y quiero que te des cuenta, hijo. El hijo solamente lo que va a ver es, tenía razón el podcast, ¿no? Hay que alejarse de los papás. Pero si tú pones ciertos argumentos, o sea, yo tengo sobrinos en las que se ha conversado sobre ese tema y que consumían pata, Andrew Tate. Entonces, pero ¿qué postula él? Yo lo conocí por ellos, yo lo conocí a él por ellos, ¿no? Entonces, desmenucemos el argumento con racionalidad, con debate, no con posiciones morales de bien o mal. Pero esto que dicen, ¿qué se basa? Y un contraargumento y un contraejemplo, pero y esta cuestión que usted, al final, el chico ya no podía, ¿no? Se le va desarmando la estructura lógica por pura lógica. También a veces me han planteado, yo tengo una relación muy cercana con mis sobrinos, pensamientos conspirativos, ¿no? Muy fuertes, así como convencido que las Torres Gemelas no fue tumbado de la manera que es. Entonces, en vez de poner a decir, pero qué tontería, pero qué idiotez, pero veámoslo lógicamente. Entonces le hago un montón de preguntas, hasta que llega un momento que de pronto, su argumento No tiene base. no tiene, o por lo menos, si no tiene toda la base, por lo menos has incorporado una pregunta. La duda. Claro, y ponerle un signo de interrogación a lo que piensas es el camino saludable, a todo lo que piensas. Porque yo creo que justamente la labor de un ser humano reflexivo y con espíritu crítico es que todo pensamiento pueda tener un cierto signo de interrogación, ¿no? Será así, veamos. Y la vida te va demostrando unas cosas y uno va cambiando de forma de pensar porque estás abierto a eso. Cuando se convierte en creencia cerrada y en conclusión, el diálogo se corta, ¿no? Fuerte el tema, que nos ha dejado, creo, Omar, con la boca abierta en Sí, muchos en verdad aspectos hay para todavía pensar. mucho para desmenuzar, pero igual agradecemos mucho tu tiempo para No, gracias a poder usted, muy compartirlo interesante. Gracias, Javier. y tu sabiduría, en verdad, porque nos has ayudado a entenderlo un poco más y espero que la gente también haya apreciado mucho lo que Javier nos dice, así que te Sí, agradecemos un montón. no, les agradezco. Y si les ha gustado, pues en mis redes, Javier Echavarría Oficial, tanto en Instagram como en Facebook, siempre estoy compartiendo temas de estos tipos y justamente estoy haciendo unos talleres constantemente de amor y dolor que tienen que ver con sana tu historia, porque estos temas que estamos hablando no es solamente cuando el adolescente es adolescente o cuando ya uno ha crecido un poco. El adulto tiene un niño interior lleno de heridas también y no sanamos nuestra historia y el conflicto con los padres se da todo el tiempo y el adolescente resentido de los padres va a ser un adulto que se va a vengar de su papá cuando son viejitos.
con pequeñas venganzas, microvenganzas, ¿no? Entonces, esos talleres justamente están dirigidos a eso, ¿no? Entonces, y me estoy yendo también por provincia, entonces no sé cuándo saldrá exactamente el podcast, por eso que no digo la fecha, pero en mis redes sociales, ahí está la información. No, muchísimas gracias, Gracias Rodrigo, a por usted. estar aquí con nosotros. Esperemos que les haya gustado este episodio con muchas cosas para anotar los que somos papás, para aplicar en casa con nuestros adolescentes. Nos vemos hasta la próxima.